y tanta tensión que llega en un momento a decir, eh, ¿para qué vivir? ¿Por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué si esperé tanto tiempo este embarazo, más encima este embarazo no es lo que otras personas yo vi que vivían o que me lo había imaginado? No me siento bien físicamente, no me siento bien corporalmente. Y ella decide como su marido, pero aquí el texto no dice con su marido, porque al parecer fue primero Isaac. Aquí hoy día le llamamos en oración, pero Isaac consulta a Dios y luego es Rebeca la que de manera individual también va y consulta a Dios. Este ir puede ser que ella se aparta unos días de donde ellos vivían o que ella simplemente viaja a algún lugar a hacer una ceremonia, un holocausto y le consulta a Dios. Hola, bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes a este programa número 21 de Instruye al niño en su camino para que cuando sea adulto no se aparte, no se pierda de sí mismo, del propósito que cada uno de nosotros trae en su vida, puesto por Dios desde el momento de nuestra gestación. Antes que todo, ofrecerles una disculpa porque ya han pasado 2 semanas más o menos desde la última edición del programa. En primera instancia, aquí en el lugar donde yo tengo el privilegio de habitar, celebramos la independencia una vez más, lo que llamamos fiestas patrias, y fue una semana de descanso, pero antes de esa semana, como yo trabajo en un jardín y hay gente que trabaja en colegio, una de nuestras actividades es que los niños o los alumnos y las niñas, por supuesto, y las alumnas tengan que preparar una danza alusiva a lo que llamamos folclore y que nos identifica como integrantes de esta nación específica, a la que amorosamente le llamamos Chile. Y luego de estas fiestas patrias, estuve con una lumbalgia, así que estuve en cama unos días y todavía ando ahí un poquito, a ratos me reclaman las vértebras, pero me muevo despacito. Entonces, el último capítulo lo que hablamos fue, hicimos una introducción un poquito extensa de qué eran los hermanos, de cómo se conformaba una familia, que era un papá, una mamá, un medio hermano, un padrastro, un hermanastro y llegamos a los gemelos para irnos a un capítulo de el primer libro del Antiguo Testamento, que es el Génesis, que está en el capítulo 25 y dijimos que era de los versículos 19 al 28, que es la historia de un matrimonio. Él se llama Isaac y ella se llama Rebeca, y que tienen el privilegio y la novedad en ese tiempo de tener mellizos. ¿Por qué novedad? Porque si bien ya en la Biblia hemos hablado de, por ejemplo, de la relación de los hermanos Caín y Abel, que lo nombramos en los primeros capítulos, y después hablamos de los 3 hijos de Noé, que los hablamos en otros capítulos posteriores a raíz de el respeto y de la relación dentro de la familia. En esta parte es la primera vez que se habla de mellizos o gemelos. Entiendo que biológicamente no es exactamente lo mismo, pero para este caso lo vamos a considerar más bien como sinónimos, ¿ya? Entonces, contaba la historia que Isaac, ya con 40 años, se había casado con Rebeca, que era la hija de uno de sus parientes que vivían en otro pueblo, y ya han pasado muchos años y Rebeca no tiene hijos. Y en esta relación, al parecer, Rebeca es una mujer que estaba más bien triste
podría haber estado frustrada, eh, un poco acongojada y confundida en este proceso de 20 años de matrimonio y no tenemos hijos. Y no tenemos hijos no solamente porque no tengo a quien heredarle en ese tiempo mis bienes, que eran las carpas, el ganado, el oro, porque lo tenían, las telas, sino que también necesitamos formar una familia para que de esta familia, tocando un poco con las fiestas patrias, haya una identidad, algo que nos cohesione. Y esos son el modo de entender la vida, cómo cantamos las canciones, cómo hacemos la comida, cómo celebramos las fechas importantes, eso que identifica a cada unidad familiar. Y eso se daba cuenta Isaac que no estaba ocurriendo en su núcleo particular. Y por eso él va y le ruega a Dios, se dice que él va y le ruega a Dios para que su esposa tenga hijos, no para que él sea padre, para que su esposa tenga hijos. Es decir, Isaac tenía, eh, no vamos a llamar solo conciencia, sino tenía una experiencia de la ilusión de que ahora sí, parece que sí vamos a tener una familia. Y luego no pasaban y habían transcurrido los años y el carácter de quien en algún momento fuera su esposa, que a lo mejor en los primeros años fue alegre, esperanzador, con el tiempo fue esto menguando. Y finalmente Rebeca logra concebir y mantener este embarazo, este tan anhelado embarazo, pero resultó que este embarazo anhelado no fue todo lo idílico, romántico, especial que ella se imaginaba, porque el texto dice que los hijos o la experiencia que ella tenía en este momento en el vientre era muy compleja. Y quisiera un poquito hablar de eso, que las mujeres que hemos tenido el privilegio de tener hijos en nuestro vientre y terminar la etapa del embarazo, nosotras ya sabemos y nuestros esposos, nuestras parejas o los que viven con nosotras en el momento de la gestación, ven que nosotras experimentamos no solo cambios físicos, sino que también cambios anímicos porque nuestras hormonas están viviendo todo un desajuste para las que fueron hechas, pero también hay que hacer todo una serie de procesos para nuestra propia corporalidad y para aquellos que se están gestando. Entonces, vienen los vómitos, los mareos, me molestan los olores, mi estado de ánimo cambia de tener una alegría extrovertida a tener un llanto a veces incontenible y me molesta lo que antes no me perturbaba, quizás el ruido, los colores, los olores, ciertas personas y empiezan a navegar por este proceso del embarazo del primer semestre que tiene una adaptabilidad específica al segundo trimestre, perdón, segundo trimestre. Hoy día este segundo trimestre en las gestaciones está mediada por exámenes de sangre, de glucosa, una serie de experiencia acerca de la maternidad que si bien Rebeca no experimentó en ese momento, ella sí vivió que adentro de su cuerpo había mucha tensión y, y tanta tensión que llega en un momento a decir, eh, ¿para qué vivir? ¿Por qué me pasa esto? O sea, ¿por qué si esperé tanto tiempo este embarazo, más encima este embarazo no es lo que otras personas yo vi que vivían o que me lo había imaginado, no me siento bien físicamente, no me siento bien corporalmente? Y ella decide como su marido, pero aquí el texto no dice con su marido, porque
al parecer fue primero Isaac, aquí hoy día le llamamos en oración, pero Isaac consulta a Dios y luego es Rebeca la que de manera individual también va y consulta a Dios. Este ir puede ser que ella se aparta unos días de donde ellos vivían o que ella simplemente viaja a algún lugar a hacer una ceremonia, un holocausto y le consulta a Dios. Pero ella, la respuesta que recibe de Dios es: dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán y una oprimirá a la otra. Esto aquí un paréntesis porque dice, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones. Y muy pequeño, ¿ya? Pueblo y nación no son idénticas a pesar de que a veces se homologan, como yo hace unos minutos atrás estaba homologando mellizos y gemelos, que sabemos que no son, eh, valga el detalle, idénticos, pero que tienen un punto en común. Un punto en común es que se gestan al mismo tiempo, viven todo el proceso de gestación de manera idéntica en un mismo lugar y experimentan el parto, digamos, al mismo tiempo y tienen el proceso de crianza también de la misma manera, siempre y cuando no sean separados, pero en este caso estaban juntos. Entonces, ¿qué es un pueblo? Un pueblo es un grupo de personas, puede ser una familia extendida, ya, que tienen un espacio físico en común y pueden tener idioma en común, pueden tener un origen étnico en común y, como dijimos, un territorio. Es decir, por ejemplo, aquí donde yo habito, en este lugar, yo vivo en un pueblo, literalmente vivo en un pueblo. Y este pueblo tiene algunas características, que tiene una parte, por ejemplo, pavimentada y el resto son puros callejones de tierra. Tiene una escuela rural que no llega hasta la secundaria o enseñanza media. Aquí las familias originarias, algunas tienen ascendencia de grupos étnicos específicos, como aquí en este caso se llama Diaguita, y luego hay como, yo diría, cuatro o cinco apellidos muy comunes de este lugar donde tengo el privilegio de habitar. Y hay cosas de este pueblo que son bastante comunes o típicas del comportamiento, y tenemos una comida común, la forma de alimentarnos y ciertas características. Ya yo vivo en un pueblo y no somos muchos, creo que somos como, seremos 700, 800 habitantes, así como mucho. Y la ventaja es que si alguno se casa, se queda viviendo aquí mismo porque hay terreno para vivir, tenemos agua potable rural, cosas específicas. Pero, ¿qué diferencia a este pueblo de una nación? Es que una nación no solo es un grupo más amplio de personas, sino que tiene como grupo amplio de personas, tiene unas fronteras territoriales específicas, ¿ya? Norte, sur, este, oeste, mar, cordillera. Tienen un sistema de gobierno en común, a diferencia del pueblo, que cada pueblo contiene familias particulares, pero nosotros no respondemos al anciano o a la anciana de manera etaria, digamos, más antiguo, no, no. Nosotros somos un pueblo dentro de una nación y a su vez dentro de un estado. Son tres características distintas, pero que a veces se ocupan de manera similar. Entonces, dijimos que una nación es un
territorio amplio con fronteras específicas, pueden tener una lengua en común y tienen gobierno en común y además tienen tradiciones en común. Una nación tiene una tradición y esa tradición se transforma en canciones, se transforma en danzas, se transforma en comida, se transforman en fechas específicas que se van conmemorando año a año para darle identidad a esta nación. Y eso es lo que Rebeca recibe. Dice que primero van a haber dos pueblos y estos pueblos se convertirán en naciones, pero estas naciones a su vez se dividirán y una nación va a oprimir a la otra. La pequeña va a oprimir a la mayor. Y con este mensaje, Rebeca vuelve a su casa y eh, experimenta, como todas las que hemos gestado, el momento del parto, que también es un parto, yo diría, más que doloroso en sí mismo, es un parto extraordinario. Aquí el texto no lo señala, pero puede que las parteras, por las condiciones en que estaba Rebeca, hoy día a las parteras se les llama dula en muchos lados, las parteras hayan tenido alguna medicina especial para que Rebeca calmara los dolores, porque sabemos, bueno, no había epidural ni nada de eso, que bueno, digamos, porque además el dolor del parto, lo que le llamamos dolor, es un dolor fisiológico, es decir, el cuerpo está diseñado para vivir esta experiencia de contracción y dilatación de los músculos, de las caderas, del piso pélvico para después volver a su lugar. No es un dolor patológico como si me duele la espalda, como a mí que me dio lumbalgia, o si tengo un problema en el colon o en el páncreas o en los riñones. No es ese dolor, no es una señal permanente de que hay algo que está dañada en mi corporalidad. Y sin embargo, cuando ella experimenta, digamos, lo así, el pujo del nacimiento de su primer hijo, se dilata, sale la cabeza, dice en el texto que el segundo hijo viene tomado de el pie del primero, o sea, con una mano. Usted vislumbre un poco con su imaginación lo que significa una cabeza, primero después salen los hombritos, el tronco, las piernitas que siempre salen como un poco recogidas y de ahí viene una mano ya extendida y hay que, otra vez sale la otra cabecita con el hombrito y el cuerpo. Eso debe haber sido inolvidable. Tan inolvidable que no dice que Rebeca volvió a parir nunca más. De hecho, solo tuvo estos dos hijos y creo que fue más que suficiente. Claro, obviamente después se recuperó, pero eh, tiene que haber sido increíble para todos los que estaban con ella, no solo para ella, sino para los que estaban con ella. Y tiene que haber sido largamente comentado por ahí. Entonces, dice que el primero que salió, el primero que sacaron era rubicundo, dice, muy peludo, más que rubicundo, era entre medio colorín, más bien clarito, muy peludo en todo y con pelitos así, rulito, era como una ovejita, dice la palabra que es una pelliza, es decir, como en un abrigo lanudito, debe haber sido una ovejita así, un bebé hermoso, 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 sorprendente, porque no habían visto nada igual, ¿ya? Y como medio era un poquito rojo, él le pusieron Esaú, ya rojito y velludo. Y el segundo que venía atrás, tomado del talón, le pusieron Jacob. No detalla que el segundo era velludo o no lo era, sino que da como estas características. El primero cuando salió los asombró a todos y luego el segundo, quizá un poco más lampiño, de hecho era lampiño,
por lo que vamos a comentar en otros capítulos, le pusieron por nombre Jacob, ¿ya? Después de esto yo me imagino que las parteras le tienen que haber dado un buen alimento a nuestra querida Rebeca para sobreponerse de este parto y tener una leche extraordinaria para amamantar a esos preciosos hijos. ¿Ya? Ahora, agrega la narración que Isaac tenía 60 años cuando ocurrió el alumbramiento de sus hijos. ¿Qué significa este detalle de la edad? Cuando nosotros tenemos 20 años, tenemos ganas de todo, tenemos fuerza. Cuando tenemos 30, hoy día, y así lo puedo interpretar, sabemos que existen algunas dinámicas culturales, no solo territoriales, sino de cómo se han ido desarrollando la comprensión etaria de la humanidad de acuerdo a los años y a los sucesos que han ocurrido. No es lo mismo hoy día tener 20 que tener 20 en los años 80 del siglo pasado o en los mismos años 20 del siglo pasado, del 1900, porque ya eran considerados hombres. Hoy día a los 20 años eh, muchos no se consideran cuando hablo de hombre, no hablo de una identidad genérica, sino de alguien que ya es como más que solo responsable de sí mismo, responsable de otras personas. Hoy día eso casi no ocurre a los 20 años. A los 30 años tenemos muchos sueños y tesón y queremos avanzar. A los 40 ya nos damos cuenta que algunos de esos sueños de los 30 por determinadas circunstancias no se pueden o no se pudieron desarrollar y los vamos a dejando atrás y a veces nos despedimos con gozo de ello y otras veces se convierten en cadenas que arrastramos, pero a los 60 ya tenemos el pelo blanco. Isaac ya era un hombre que estaba entrando en el reposo de su existencia. Hoy día se considera eso la tercera edad, pero ya no tenía la misma fuerza, las mismas ganas, eh, la misma relación con sus hijos que si hubiese tenido 40 o 20. Y eso es importante de considerar. Hoy día a ellos se les llama como la denominación que son como padres abuelos, ¿sí? Son como estos padres, pero también a la vez son abuelos de sus hijos y tienen otro vínculo que ser solo eh, padre, padres en sí mismos. Y hay dos características además que dice el texto a grandes rasgos, vamos a ir hablándolo en otro capítulo de los hermanos. Dice que Esaú no habla sobre su infancia, lo único que detalla esto, en el momento de parir, la edad que tenía Isaac. Dice que Esaú se convirtió, o sea, de bebé hasta, digamos, 20 años, se convirtió en un cazador montaraz. ¿Ya? ¿Qué vamos a entender por montaraz? Un poco salvaje, quizás de modales bruscos, con capacidad de sobrevivir en las montañas, de ahí viene la palabra montaraz, y quizás con eh, bastante osco y además dice que era un poco obstinado, ¿ya? ¿Y por qué no? Quizás hasta impertinente. Dice que él era cazador, o sea, él salía a las montañas. eh, yo conozco gente que aquí se usa mucho, que le gusta salir a cazar liebres y perdices o codornices que también se la asocian. Entonces, los liebreros, ¿qué hacen? Se juntan en un grupo
de 2 o 3 personas, a veces hasta 10 personas, y ellos se trasladan de un lugar a otro, se trasladan aquí dentro de Lagunilla si hay liebre, pero también van a otra comunidad que está un poco más allá que se llama Punitaqui, o a veces se trasladan más kilómetros, 80 a 100 kilómetros a otros lugares, Illapel, Quintero. Entonces, la gente que caza liebre, que les ponen cebos o trampas o lazos, como le llaman ellos, eh, no solo se trasladan en grupo, sino que ahí como que acampan. Entonces ellos dicen que se van a ir a cazar y desaparecen todo un fin de semana. Se van un día jueves y pueden llegar un día domingo en la tarde o un día lunes y llegan con los perros que tiene el liebrero o con los perros perdigueros porque les enseñan desde chicos y con el resultado de la caza. Entonces yo me imagino desde esta experiencia, no vivencia, desde esto que yo conozco, que hoy día Esaú salía a cazar, no aquí detrás de la carpa, digamos, de la casa, sino que él se iba y así sobrevivía, prendía fuego, se hacía un, no sé, un agua caliente o se preparaba algo, se llevaba comida desde la casa y desaparecía 2 días, quizás una semana y volvía con algo, con una presa. Y era aventurero y también solitario y seguro le contaba a su papá lo que veía, los paisajes, cómo eran los animales, la batalla que le había dado, porque no salía a cazar con escopeta. Ya usaba una flecha, una lanza, eh, un mazo quizá, probablemente tenía un buen cuchillo y eso le gustaba mucho a Isaac. Mientras que Jacob era más reservado, más callado y a Jacob le gustaba estar en la casa aprendiendo de la cocina de su madre, era silencioso y eso le gustaba mucho a Rebeca, le hacía sentido. Ya. No dice que Isaac salía con Esaú a cazar, pero esta diferencia de carácter, de habilidades, hizo que Isaac quisiera a Esaú y Rebeca quisiera a Jacob. Y esta diferencia lo que hizo de a poquito fue empezar a minar una relación familiar que terminó cumpliendo la profecía que Dios había dicho, que se iban a dividir, que iban a aparecer 2 polos y que uno de esos polos iba a sobresalir sobre el otro. Aquí no estamos hablando así como de pisotear, menoscabar, sino que iba a sobresalir sobre el otro. Y finalmente eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo vinculamos esto a educa al niño en su camino? Yo tengo el privilegio de venir de una familia, hoy día es un poco más escaso, pero de una familia donde nosotros llegamos a ser 4. Hay unos que son de 3 hermanos, de 2 hermanos, hoy día mayoritariamente son hijos únicos, pero también todavía hay más de un hermano. Cuando tenemos hijos e hijas, ya sea un niño, una niña, o 2 niñas o 2 niños, cometemos el error, porque es un error, de querer que sean idénticos, aunque hayan sido gestados por la misma madre y el mismo padre, y hayan sido criados en la misma casa, y hayan salido del mismo útero y de los mismos lomos. Nuestros hijos e hijas no son idénticos, aunque sean gemelos o mellizos y se parezcan mucho, tienen un carácter único y tienen habilidades y especificidades
únicas que los diferencian. Y nuestro error es querer que ellos se parezcan y utilizar estas diferencias para compararlos y enemistarlos. Eh, si una niña es más tranquila, más reservada, más callada, más ordenada, uno le pasa un juguete y el juguete le dura 5 años y lo guarda y lo mira. Y si tiene una gemela, la otra le pasó el juguete y la otra es el polo opuesto, extrovertida, inquieta, conversadora, y agarró el juguete, agarró la muñeca, le cortó el pelo, le pintó los ojos, le sacó un brazo. Son distintas. No podemos decir que esta que le sacó el brazo es mala, perversa, no cuida nada, es una loca, y esta otra que lo tenía el juguete aquí incólume es la perfecta, la buena, la correcta. Cuando hacemos eso y nuestras hijas y nuestros hijos son pequeños y son todavía una unidad, les estamos fragmentando su identidad en dos o más partes. Y estamos creando entre ellos esta relación filial en una relación de rivalidad. Y no sabemos cuando, no entendemos cuando ellos ya van creciendo por qué no se pueden llevar bien, y nos parece así como, ¿por qué no se llevan bien? ¿Por qué siempre se están peleando, se están ladrando, se están comparando? Porque nosotros hicimos eso. Y eso es lo que le ocurrió a Isaac con Rebeca. Y vamos a seguir profundizando en el próximo capítulo de la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Esto, cómo empieza a profundizarse de tal manera que se genera un quiebre tan profundo que pasan 20 años para que Esaú y Jacob logren reconciliarse. Les estoy casi contando el final, pero hay cosas que van a ocurrir en esta familia, perdón, que por esta comparación y por este favoritismo de querer a uno en diferenciación del otro, por sus características individuales que ellos no eligieron, que heredaron y desarrollaron, que fragmentó una familia. Es probable, no lo justifica, pero es probable, porque lo hemos ido hablando varias veces, que como Isaac tuvo un medio hermano y él nunca pudo llevarse con este medio hermano, tanto así que finalmente se separaron. Isaac no tenía, vamos a llamarla, madurez para poder relacionarse y poder educar a dos hermanos. Recuerden que todo pasa de una generación a otra, y lo hemos hablado cuando vimos el tipo de familia. Y desde esa perspectiva, porque es importante valorar a nuestros hijos. Obviamente hay unos hijos que son, y yo lo veo también en el jardín, hay unos pequeñitos que tecitos ahí, que sí, que responden, que hacen muchas cosas, y hay otros que son así como eh, una especie de globos, así están elevados todo el rato, nunca se quedan quietos. Pero en eso también hay belleza, en eso también hay sabiduría, en eso también hay bondad. Claro, este que es inquieto, que es desordenado, que rompe las cosas, que se le pierden, incluso aquel que es más emotivo, que todo lo frustra, que llora muy rápido, y aunque estemos en octubre, que todavía tiene las mismas reacciones, puede que a nosotros nos resulte más agotador. Pero este temperamento es tan válido como este otro temperamento, y no los podemos comparar, porque el que es más inquieto no es más inquieto por una eh, programación metodológica, es decir, a ver, yo voy a ver cómo mañana
salto mejor de la silla a la mesa, del muro a la mesa a la silla, cómo me cuelgo mejor a través de la ventana. No lo hace de manera premeditada, viene con él. Y esa inquietud responde muchas veces a que en su casa nadie los ve. Entonces, como el jardín y el colegio se transforman en un lugar familiar, es el único lugar y espacio donde pueden expresar quiénes son. Lo mismo pasa cuando nuestros adolescentes llegan al colegio y son iracundos, contestatarios, todo lo rompen, porque en su casa muchas veces nadie los ve o desde pequeño nadie ha valorado su diferencia y eso rompe su propio corazón y también va rompiendo el tejido familiar. Y por eso Dios es tan importante porque Dios todo lo repara y Dios nos muestra en su palabra, en la Biblia, cómo no importa el tipo de familia, de verdad no importa. No hay una familia perfecta para Dios, pero Él siempre va a obrar a través de las familias y a través de la educación que el padre y la madre le den a su hijo para hacer de esa obra, llamémoslo así, algo mejor, algo resplandeciente, algo con propósito, algo trascendente, algo bueno, ¿ya? Y por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Que Dios las bendiga, los bendiga, haga resplandecer el rostro sobre ustedes. Estamos aquí en esta parte del hemisferio ya en una primavera calentita, preciosa, llena de flores, de aves, pero también sabemos que en otros lugares las cosas no están bien. Hay personas que están viviendo momentos muy difíciles y sobre ellos ponemos nuestra oración y nuestra bendición para que Dios no solo toque sus vidas, sino que los proteja, pueda esconderlos bajo sus alas, de modo que ellos puedan atravesar estos tiempos complejos, sabiendo no solo que en Cristo está nuestra única esperanza, sino que vamos a salir fortalecidos y Dios siempre, siempre nos dará la victoria. Nos vemos la próxima semana si no se dispone otra cosa. Un abrazo, sean todas y todos muy, pero muy bendecidos.